Bienvenidos al canal Fitfornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenarás con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. Cómo impulsar la salud cerebral y revertir la enfermedad neurológica. Cómo aumentar la salud cerebral y revertir la enfermedad neurológica sin drogas. 11 de junio de 2018 por el Dr. Mercola. Historia de un vistazo. Cuanto menos inflamatoria sea su dieta, más rápido se recuperará, porque la inflamación casi siempre contribuye a la disfunción neurológica. El azúcar, los aceites omega 6 dañados, las grasas trans y los aceites vegetales procesados deben evitarse. Una simple técnica de reducción del estrés antes de las comidas puede mejorar su digestión y absorción de nutrientes, aumentar su función inmune y relajar su cuerpo. La melatonina proporciona la mejor protección para sus neuronas contra el daño de los radicales libres, y usted necesita una liberación saludable de melatonina durante la noche para calmar y sanar su cerebro. A medida que envejece, la actividad enzimática requerida para producir melatonina se deteriora. Para aumentar la producción de su cuerpo, tome 5-HTP antes de acostarse. 5-HTP se convierte en serotonina, que luego se convierte en melatonina. Se discuten las alternativas naturales a los diuréticos, comúnmente recetados para la hipertensión, así como los muchos beneficios para la salud de las enzimas proteolíticas. Por el Dr. Mercola. Tu cerebro es una parte realmente importante de tu cuerpo. Estoy seguro de que nadie estaría en desacuerdo con eso. En esta entrevista, el Dr. Lee Cowden, cofundador de la Academia de Medicina Integral AFIM, discute algunas estrategias realmente simples y económicas que aumentan la salud cerebral y apoyan la neuroregeneración. Este es también el tema de la conferencia AFIM de este año, que se celebrará en Orlando, Florida, en noviembre. La Academia de Medicina Integral fue fundada en 2008 con la visión de educar a practicantes integradores en todo el mundo, en su mayoría en línea. Muchos profesionales están tan ocupados que nunca pueden tomarse el tiempo para asistir a todas las reuniones a las que necesitan ir, para aprender lo que necesitan aprender, dice Cowden, así que decidimos comenzar a impartir cursos educativos en línea. AFIM ofrece programas de capacitación para laicos y profesionales de la salud por igual. En 2014, AFIM comenzó a ofrecer un programa de capacitación de becas de medicina integrativa en línea de 300 horas. Los talleres se llevan a cabo en Dallas cada pocos meses para permitirles a los practicantes obtener capacitación práctica. Este año, hay conferencias prácticas del 19 al 21 de julio y del 20 al 22 de septiembre. Todos son preludios de la conferencia principal en Orlando del 8 al 11 de noviembre. Todo lo que hacemos este año se centra en la neuroregeneración cerebral, y, dice Cowden, con la medicina integrativa, observamos la causalidad y vemos si podemos resolver la causalidad de la enfermedad. Una vez que la causa desaparece, generalmente la enfermedad desaparece. Si es un profesional de la salud, le recomiendo encarecidamente que asista a la conferencia de noviembre y se involucre con AFIM. Pero no es necesario que sea un profesional de la salud para beneficiarse de AFIM. Incluso los laicos pueden estudiar con AFIM. La Academia ofrece un programa central de entrenador de bienestar que incluye 70 horas de entrenamiento. Creo que todos los profesionales de la integración necesitan tener media docena o más entrenadores de bienestar que trabajen con ellos para sostener las manos de los pacientes hasta que se recuperen, dice Cowden. Conferencia AFIM 2018, Neuroregeneración. La conferencia de noviembre se enfocará en estrategias que pueden ayudar a regenerar todo tipo de afecciones neurológicas, incluyendo Alzheimer, autismo, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Parkinson y otras afecciones menos graves como los efectos neurológicos de la fibromialgia y afecciones menos comunes como distrofia simpática refleja y neuropatía periférica. También vamos a centrarnos en lo que se puede hacer para ayudar a las personas a las que no se les brinda esperanza, que tienen afecciones psiquiátricas crónicas, como el trastorno de estrés postraumático, la psicosis, la neurosis, el insomnio y otras afecciones. Vamos a cubrir toda la gama en la conferencia de noviembre. La tendencia del público estadounidense es buscar una solución mágica. Pero, realmente, para enfermedades neurológicas, no he encontrado una bala mágica. Hay muchas piezas muy importantes. Las llamo las piezas fundamentales: la dieta, la eliminación de campos electromagnéticos, EMF, del entorno del paciente, la actividad física, así como los juegos cerebrales. Hay muchos otros problemas emocionales que afectan las condiciones neurológicas crónicas que debemos abordar también. Apaciguar la inflamación es un paso fundamental de la fundación. Con respecto a la dieta, cuanto menos inflamatoria sea, más rápido se recuperará, porque la inflamación casi siempre contribuye a la disfunción neurológica. El más inflamatorio de todos los alimentos es probablemente el azúcar,
seguido de aceites omega 6 oxidados, grasas trans y aceites vegetales procesados. Todos estos deben ser estrictamente evitados. Además de una dieta antiinflamatoria, los suplementos nutricionales y herbales pueden ofrecer apoyo específico. Fuera drogas. Comer una dieta cetogénica con grasas y aceites limpios, hacer ayuno intermitente durante toda la semana y deshacerse de las cosas que crean inflamación, azúcares, aceites omega 6, productos de maní que tienen ácido araquidónico alto y así sucesivamente. Pueden hacer un gran comienzo para mejorar la condición neurológica de un paciente, dice Cowden. En 1988, tuve un colega que tenía un padre en un hogar de ancianos en Louisiana que había avanzado la enfermedad de Alzheimer. Era un caso de cuidados completos. Por la mañana, las enfermeras tendrían que sacarlo de la cama, vestirlo y alimentarlo. Siempre estaba caca y orinaba en sus pantalones. No recordaba los nombres de las enfermeras, los miembros de la familia ni a nadie. Mi colega me dijo, signo de interrogación abierta, ¿puedes darme algunas ideas de cosas que ayudarán a mi padre? Dije que el problema es que va a requerir mucha intervención, y no es probable que eso suceda en un hogar de ancianos. Él dijo, estoy bastante seguro de que sucederá, porque la jefa de enfermería tiene una madre, al igual que mi padre, con demencia severa. Ella quiere ver si lo que intento con mi padre funciona, para que pueda probarlo con su madre. Recomendé un régimen, cambios dietéticos, nutrientes suplementarios y enzimas proteolíticas 30 minutos antes de los alimentos, magnesio, vitamina D3, tocotrienoles, tocoferoles, bacopamoneri, otras hierbas, homeopatía y algunas cosas para sacar los metales. Clorella. Ácido dimercaptosulfínico, PSA, y así. Le dije, tienes que sacar a tu papá de la cama y caminar con él todos los días. Haz que las enfermeras hagan esto. Haz que jueguen juegos cerebrales con él. Él me llamó de vuelta unos 4 meses después. Él dijo, tengo que darle una actualización sobre esto. Mi papá ahora se levanta de la cama, se viste, se alimenta a sí mismo, ya no hace popó ni orina en sus pantalones. Camina con las enfermeras y las ayuda a cuidar a los otros pacientes en el hogar de ancianos. Luego se sienta y juega cartas con las enfermeras, y algunas veces gana. Es un gran cambio en solo 4 meses, y hemos tenido muchos otros casos como ese con demencia. ¿Puedes revertir el autismo? Cowden también ha visto mejoras casi mágicas en niños con autismo. Un caso notable es el de un joven llamado Brian. Cowden conoció al padre de Brian cuando Brian tenía solo 7 años. No tenía habilidades de habla ni socialización. Su padre era dueño de un restaurante y volvió a la escuela para convertirse en médico naturópata en un intento desesperado de ayudar a su hijo después de que todos sus médicos alópatas le dijeran que Brian no tenía esperanzas, nunca se graduaría de la escuela secundaria, iría a la universidad, tener un trabajo, casarse o tener hijos propios. Cowden trabajó con el padre de Brian, y Brian no solo comenzó a hablar en 1 año o 2, se graduó de la escuela secundaria a los 18 años, jugó fútbol en la universidad con una beca y obtuvo una B en la escuela. Después de la universidad, se convirtió en masajista, se enamoró, se casó y tuvo 2 hijos. Ahora está ayudando a niños autistas y pacientes adultos con enfermedades neurológicas a recuperarse. Conocí a Brian, y esta historia es tanto más notable por el hecho de que es una de las personas más sanas que he conocido. Existe una prueba de variabilidad del ritmo cardíaco muy objetiva que mide la aptitud de su sistema nervioso autónomo y una variedad de otras variables llamadas ARTQEST. Brian obtuvo casi un puntaje perfecto en esta prueba. De ser un niño autista a los 7 años a alguien que es una de las personas más sanas que hay a su alrededor es un ejemplo bastante dramático que muestra que si aplica estos principios, realmente pueden funcionar. Después de que su padre lo ayudó a llegar al punto en el que podía hacer muchas cosas por sí mismo, Brian se sintió muy motivado para llevar una dieta limpia, hacer una actividad física, beber suficiente agua, dormir lo suficiente y, por lo tanto, señala Cowden, él vive bien. Una técnica simple de reducción del estrés que paga dividendos. La belleza de la medicina integrativa es que hay literalmente cientos, si no miles, de herramientas disponibles, y algunas veces las más simples y menos costosas se encuentran entre las más efectivas. Un aspecto fundamental de la buena salud es la reducción del estrés. Una técnica de reducción del estrés que aprendí de Cowden que me ayudó a disminuir la latencia del sueño, permitiéndome conciliar el sueño muy rápido cuando lo hago antes de acostarme, se realiza de la siguiente manera. Coloque el dedo índice y el pulgar izquierdos juntos, luego tome estos 2 dedos con la mano derecha, vea la demostración de video a partir de las 29:2.55. Es importante usar los dedos izquierdos, ya que el lado izquierdo de su cuerpo arrastra el lado derecho de su cuerpo con bastante rapidez, mientras que el lado derecho arrastra el izquierdo muy lentamente.
Coloque sus manos sobre su regazo y respire profundamente por la nariz. Mantenga la respiración por un segundo antes de exhalar por la boca. Siga respirando por la nariz y por la boca mientras se visualiza en el lugar más relajante en el que haya estado. Asegúrense de incluir sonido, gusto, tacto y olfato en su visualización y no solo el componente visual. Realmente recuerde a ese lugar con todos tus sentidos. Hacer esto de 4 a 5 minutos antes de cada comida ayudará a mejorar su digestión y absorción de nutrientes, aumentar su función inmune y relajar su cuerpo. Si lo haces antes de ir a la cama, mejorará la velocidad con la que te quedas dormido, cuán profundamente te duermes y la cantidad de curación que tu cuerpo puede obtener mientras duermes, ya que aumenta tu función inmunológica. Por muy poco tiempo, energía y esfuerzo, sin costo alguno, puede obtener una gran mejora. Cowden explica la razón de estas detenciones específicas de los dedos. En el dedo índice, en el lado del dedo medio del dedo, la superficie dorsal, es la vía de energía para su sistema nervioso. En la superficie de la palma de la mano del dedo índice está la vía de energía para su sistema de neurotransmisores. En el pulgar, en el aspecto externo, está el camino para su sistema linfático. Todos los que están estresados crónicamente tienen un sistema nervioso estresado, neurotransmisores estresados y un sistema linfático obstruido. Cuando sostienes tu dedo índice y tu pulgar izquierdo, con tu mano derecha, estás tomando el exceso de energía que usualmente está en estos otros caminos y disipándolos en los caminos que corren en la superficie de la palma de tu mano derecha. Si hay áreas obvias que son deficientes en energía, entonces la energía sale de las vías en su mano derecha y va a los caminos en su mano izquierda. El principio es equilibrar las vías de energía. Los chinos han dicho durante 3000 años que la enfermedad se desarrolla cada vez que la energía se estanca. Si estancas la energía, entonces vas a tener todo tipo de problemas, incluyendo mala digestión e insomnio. Esto ayuda, probablemente más que cualquier cosa que he encontrado, a equilibrar el sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpatizante es lo que causa la pelea o huida. El parasimpático, que es equilibrar el simpático, es responsable de la digestión, la relajación, el sueño y las partes calmantes de nuestro sistema nervioso. Muchas personas tienen una función parasimpática casi exclusiva, simpática y casi nula. 5-HTP aumenta la melatonina y ayuda a optimizar el sueño. Otra joya que aprendí de Cowden durante una visita a mi casa fue el uso de 5-hidroxitriptofan, 5-HTP. Mi sueño profundo medido en 0 minutos, a pesar de pasar tiempo en la playa diario para exponerme a la luz del sol brillante y el uso de cortinas opacas para dormir en la oscuridad. También apagué la electricidad de mi habitación. Pensé que eso era todo lo que necesitabas para optimizar la melatonina. Resulta que ese no es el caso cuando te haces mayor. Cowden explica. El triptófano, que se encuentra en las semillas de pavo y calabaza, se convierte en 5-HTP. 5-HTP se convierte en 5-hidroxitriptamina, también llamada serotonina. La 5-hidroxitriptamina finalmente se convierte en melatonina. Sin embargo, a medida que envejecemos, las toxinas se acumulan en las enzimas, responsables de estas conversiones, y evitan que esas enzimas realicen el trabajo que necesitan hacer. Con el tiempo, tienen niveles cada vez más bajos de 5-HTP, serotonina y melatonina, a pesar de que está haciendo todo lo demás bien. Entonces, sí, tenemos que desintoxicarnos continuamente, y también, algunas veces, respaldar esos sistemas de enzimas por lo que llamamos suministro excesivo de precursores. Aumenta los bloques de construcción para hacer el producto final. La melatonina no se absorbe muy bien en el intestino. Algunas personas toman melatonina, pero algunas personas tienen una respuesta paradójica de eso. Pero si toman 5-HTP, en realidad pueden hacer tanta 5-hidroxitriptamina como necesitan con bastante facilidad, y luego tienen la serotonina y la melatonina. La baja cantidad de serotonina puede dificultar la producción de melatonina. Una vez que comencé a tomar 100 miligramos de 5-HTP unos 20 minutos antes de acostarme, mi sueño profundo aumentó rápidamente a cerca de 30 minutos por noche. Desde entonces también pinté mi habitación con pintura blindada con conexión a tierra que proporciona un entorno en full trabajo. Apagar la electricidad no era suficiente, según lo he evaluado midiendo la influencia del campo eléctrico en el voltaje de mi cuerpo. Espero que eso mejore mi sueño profundo aún más. Muchos son conscientes de que la serotonina es importante para el estado de ánimo, pero si no tienes suficiente, tampoco puedes hacer melatonina, y la melatonina es el nutriente antioxidante más importante en el cerebro. Como lo señaló Cowden, la melatonina es mucho más importante que los antioxidantes orales que puede tomar. Es incluso más importante que el glutatión y la superóxido dismutasa, porque es soluble en grasas. La melatonina proporciona la mejor protección para sus neuronas contra el daño de los radicales libres,
y necesita una liberación saludable de melatonina durante la noche para calmar y sanar su cerebro. La enzima que convierte 5-HTP en serotonina requiere vitamina B6 como cofactor, por lo que si está tomando 5-HTP y no ve resultados, eso significa que probablemente deba tomar algún B6 coenzimático, piridoxal 5-fosfato, sublingualmente para obtener suficiente de la forma activa de B6 para permitir la conversión de 5-HTP a serotonina. Los muchos beneficios del magnesio. Otro suplemento que es útil para dormir es el magnesio. Cowden prefiere el malato de magnesio, que es el que yo uso, pero también puedes usar el treonato de magnesio. Hay literalmente docenas de diferentes tipos de suplementos de magnesio. El treonato de magnesio tiene el beneficio adicional de proporcionar cierta actividad antirretroviral, y los retrovirus tienden a ser un desafío inherente a muchas enfermedades neurodegenerativas. El treonato también es un neurotransmisor, además de ser un aminoácido. Para evitar crear un desequilibrio, es aconsejable alternar entre diferentes formas de magnesio. Cowden prefiere el malato de magnesio porque el ácido málico es un intermedio del ciclo del ácido cítrico Krebs y en realidad ayuda a generar más energía. Si tiene una deficiencia de ácido málico dentro de la célula y toma un malato de magnesio, el ácido málico es atraído hacia el interior de la mitocondria y arrastra consigo el magnesio. Sin lugar a dudas, el magnesio es esencial para la producción de ATP mitocondrial. Alrededor del 50% de las enzimas metabólicas en su cuerpo requieren magnesio como cofactor, por lo que es un nutriente realmente importante. También es necesario para la conducción de impulsos nerviosos y el ciclo de contracción y relajación de los músculos, incluido el músculo cardíaco. También hay evidencia convincente que sugiere que el magnesio puede reducir los impactos y los efectos secundarios de la exposición a los FEM. Es importante destacar que, si no tienes suficiente magnesio, tu cuerpo tampoco puede absorber el potasio. Cowden explica. Si una persona es deficiente en magnesio y potasio, puede darles potasio en grandes cantidades de forma continua, y sus niveles de potasio nunca se presentan. Pero si les das magnesio y lo llenas, y luego les das potasio, entonces sus niveles de potasio aumentan. Esto se debe a que los túbulos renales se aferran selectivamente al magnesio y extraen potasio en el inodoro para retener el magnesio. Porque, aparentemente, el cuerpo ve el magnesio como un nutriente más vital que el potasio. Una cosa más. Mucha gente en los Estados Unidos toma algún tipo de medicamento diurético, ya sea para la presión arterial, la hinchazón de las piernas o por alguna otra razón. Cuando toma un diurético, tiene un efecto de pérdida de magnesio y potasio en los riñones. Están desperdiciando magnesio y potasio en el inodoro. Pero la mayoría de los doctores solo dan potasio. No dan magnesio. Alternativas a los diuréticos. Los diuréticos con frecuencia se recetan para la presión arterial alta y o hinchazón en las extremidades. Como en la mayoría de los casos, los medicamentos no son necesarios para tratar estas afecciones. La hinchazón de las piernas a menudo se debe a la congestión del sistema linfático o a la toxicidad renal que impide que los riñones procesen adecuadamente el agua. Por lo tanto, el agua queda retenida en sus tejidos. A veces, es solo toxicidad severa en los tejidos. Una de las formas en que el cuerpo se protege de la sobrecarga tóxica es permitir que el agua entre en los tejidos donde están las toxinas para diluir las toxinas. Si tiene suficiente toxicidad en las piernas, entonces tendrá acumulación de líquido ahí para tratar de diluir esas toxinas, explica Cowden. El sistema linfático puede obstruirse por muchas razones diferentes. El sistema linfático suele estar obstruido en las personas en los Estados Unidos, porque tienen una historia de amor con los productos lácteos y los productos de trigo, que producen un material mucoide grueso y pegajoso en el sistema linfático, que lo obstruye. Si eliminan los lácteos y los productos de trigo, entonces el sistema linfático se vuelve más fluido y puede eliminar las toxinas de los tejidos a través del sistema linfático. Si tiene un corazón extremadamente débil, es posible que no pueda bombear la sangre adecuadamente. Esto también se conoce como insuficiencia cardíaca congestiva del lado derecho. Una causa muy común de esto es la deficiencia de coenzima Q10, CoQ10. Según Cowden, tomar CoQ10, abordar cualquier problema emocional y eliminar los metales pesados ayudará a que la inflamación desaparezca incluso en estos casos más graves. ¿Por qué los diuréticos no son ideales para el tratamiento de la hipertensión? La hipertensión es un problema más complejo. La primera línea de tratamiento y el medicamento recomendado número 1 para tratar la hipertensión es el diurético tiafídico. Sin embargo, los diuréticos tiafídicos causan pérdida de cromo, que luego crea resistencia a la insulina, que a su vez aumenta la presión arterial. Como lo señaló Cowden. Esa parece ser una forma bastante oximorónica de hacer eso. Realmente tenemos que tratar de encontrar una mejor solución.
La mayoría de las personas que tienen hipertensión se sienten emocionalmente presionadas para hacer algo o no hacer algo. Si pueden reconocer lo que es y resolver ese conflicto emocional, su presión arterial generalmente baja un poco. Si obtiene la placa invertida en las arterias, entonces las arterias ya no son rígidas, por lo que no tiene hipertensión sistólica. No necesita el medicamento, porque su presión arterial disminuye simplemente al deshacerse de la placa en las arterias. ¿Cómo haces eso? A principios de los 90, daba a los pacientes con enzimas proteolíticas de la enfermedad aterosclerótica avanzada 30 minutos antes de los alimentos, una dieta limpia, suplementos, nutrientes, magnesio, vitamina C, vitamina E, etc., y revertía el 80-90% de placa en las arterias hasta 20 y 30% de placa en solo 3 o 4 meses. Hemos demostrado que con la imagen Doppler dúplex por ultrasonido. Si podemos hacer eso, ¿por qué hacemos cirugías a corazón abierto, endarterectomías carotídeas y todo eso? Es porque las personas no están informadas sobre lo que es posible. Si no se les ha dicho que esto podría hacerlo su médico, entonces no creen que sea posible. Desafortunadamente, hay muchas cosas que el médico no sabe porque no se les enseñó en la escuela de medicina. Los beneficios de las enzimas proteolíticas. Las enzimas proteolíticas son una estrategia efectiva no solo para disminuir la placa aterosclerótica sino también para adelgazar su sangre, lo que reduce el riesgo de un coágulo sanguíneo. El padre de Cowden fue colocado en Coumadin por su médico, lo que le hizo sangrar profusamente cada vez que se lastimaba trabajando afuera. Cowden sugirió enzimas proteolíticas en su lugar, que su padre estaba ansioso por probar. Comenzó eso cuando tenía alrededor de 60. Vivió hasta los 80. Estaba en las enzimas proteolíticas 30 minutos antes de comer 2 veces al día durante 20 años, sin más coágulos, sin más de los síntomas por los que estaba siendo tratado. La warfarina sódica o el Coumadin. Desde entonces, he tratado a varias docenas de otros pacientes con la misma estrategia. Hasta donde yo sé, no hay literatura revisada por colegas que demuestre que esto sea así, pero tenemos mucha evidencia anecdótica. Hasta donde yo sé, todos han permanecido libres de placa. Las enzimas que Cowden usa para este propósito, en orden de efectividad son: lumbrokinase, hecho de bacterias que viven en el intestino de la lombriz de tierra. Natokinase, un producto de soja fermentada. Serrapeptase, hecho de bacterias que crecen en el intestino del gusano de seda. Bromelina, obtenida de tallos de piña. Enzima de la hoja de papaya. Una persona puede ser sometida a pruebas energéticas de varias de estas enzimas para ver cuál es el mejor par y simplemente girar hacia adelante y hacia atrás. Lunes, miércoles y viernes, uno, martes, jueves, sábados y domingos el otro. Si hacen lo suficiente, entonces generalmente no tendrán formación de coágulos, dice. Las enzimas proteolíticas también combaten pequeños coágulos, frecuentemente causados por infecciones crónicas. La infección, donde sea que se encuentre, hace que su cuerpo produzca cantidades excesivas de fibrina, un agente productor de coágulos. Esta fibrina puede enyesarse contra las paredes capilares, restringiendo la entrega de oxígeno desde los glóbulos rojos a través de la pared capilar hacia los tejidos. Las enzimas mencionadas anteriormente eliminarán la fibrina, permitiendo el suministro de oxígeno a través de las paredes capilares en los tejidos. Una vez que los tejidos ya no carecen de oxígeno, pueden entrar en metabolismo aeróbico en lugar de metabolismo anaeróbico, y cuando estás en el metabolismo anaeróbico, no estimula el crecimiento del cáncer y el crecimiento microbiano. Entonces, hay muchos beneficios de salud relacionados.